presentado por Somos Salud y Vida, mentalizados en servirte mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola José Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy contento, agradecido por la invitación y bueno, aquí para poder conversar de lo que tú desees. Listo, Jofre, muchísimas gracias por el tiempo y por la buena apertura, primero que nada. Y bueno, esta es una, esta es una entrevista que va a ser dirigida para saber un poco, ¿no? Cómo fueron tus inicios, cómo fue esta etapa tuya en la adolescencia para tomar la decisión de estudiar ciencias de la comunicación. Coméntanos un poco de eso. Bueno, yo quería estudiar comunicación desde los 11 años, ¿no? Bueno, lógicamente no sabía que existía una carrera con ese nombre, ni entendía, digamos, que era periodismo lo que yo quería hacer, ¿no? Pero bueno, después de lo que fue mi experiencia como hincha de fútbol, porque yo soy comunicador social de profesión, pero especializado en periodismo y periodismo deportivo. Entonces, como hincha de fútbol, yo soy cusqueño y hincha de Cienciano del Cusco, por ejemplo. En el 2003 el equipo llegó a consagrarse como campeón internacional y eso fue todo un boom, ¿no? Fue algo impresionante. Entonces, yo quería ser como las personas que hablaban en la televisión, ¿no? O que narraban o transmitían un partido. Entonces, me enamoré de la carrera, digamos, me enamoré de eso, de esa importancia. Y bueno, entonces empezó un camino después de eso y bueno, de los 11 años yo tenía claro más o menos qué quería hacer en mi vida. Llegué al quinto año de secundaria y entendí que había una carrera de ciencias de la comunicación, porque en provincia no existía la carrera específicamente de periodismo o de periodismo deportivo. Ujú. Hablo de año 2009 más o menos, ¿no? Entonces, postulé en una universidad nacional, y me costó muchísimo, como un año ingresar, y bueno, fue mi primera vez en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad donde empezó todo, ¿no? Esto de los 11 años que me cuentas que ya tenías de pronto esa decisión tomada, de pronto, ¿y qué cosas hacías que te llevaban a decir o a confirmar, ¿no? ¿Sabes qué? Si lo mío va por este lado de narrar, de estar detrás de la tele, estar frente a la cámara, ¿qué es lo que de pronto tú veías que te llamaba la atención? No, la facilidad, la capacidad de impresionar de un conductor deportivo en la televisión o escucharlo en una radio, me interesaba muchísimo, me gustaba bastante, ¿no? Entonces, yo quería algún momento no ser el oyente, sino ser el emisor, ¿no? El locutor o el presentador, ¿no? Entonces, desde los 11 años yo empecé a ver muchos programas deportivos, no me perdía ningún bloque deportivo, inclusive sabía a qué hora salía un bloque deportivo en algún canal nacional o local. Bueno, veía a todos los periodistas deportivos de ese entonces, que curiosamente tanto en Cusco como, bueno, hoy en el Perú, he tenido la posibilidad de trabajar con ellos, a los que yo veía anteriormente, ¿no? Entonces, Ujú. siempre estuve pendiente de esos modelos, ¿no? Siempre estuve pendiente de ello, lo estudié bastante, me gustaba bastante, no me aburría de escuchar ningún programa, escuchaba desde el programa más sintonizado de periodismo deportivo, un programa deportivo hasta el menos sintonizado, o sea, no me perdía nada. Entonces, me volví un fanático de eso, ¿no? Y bueno, cuando se dio la oportunidad de decidir estudiar algo, entonces sabía dónde entrar, ¿no? ¿En algún momento hubo algún tipo de duda con respecto a la decisión? De pronto ya la tenías clara de los 11 años, no dices, pero ya conforme vas llegando al quinto, cuarto de secundaria, a quinto en realidad, como que uno Ujú. ya tiene que tomar la decisión, ¿no? Ya lo tiene que volver cierto, serio, lo que uno cree. ¿Hubo algún temor, alguna duda, alguna carrera además, de repente extra, un segundo plan? No, la verdad no. Bueno, gracias a Dios, mi familia nunca me presionó a tener como prioridad alguna carrera que ellos quieran. Yo crecí con la familia y mi mamá, una familia llena de educadores, todos son profesionales, profesores, ¿no? Entonces, de alguna manera, ellos siempre me dijeron que me iban a apoyar en lo que yo quisiera. Entonces, eso fue una ventaja para mi suerte en esos tiempos yo tendría, ¿no? Eh, pero yo de niño, o sea, antes de conocer, digamos, la pasión por el fútbol, porque es una pasión que en mí se despierta en el 2003, que yo tendría 9, 10 años. Entonces,
Yo siempre soñé con ser piloto de avión y creo que esa es una de las cosas que también me apasiona mucho. Me encantan los aviones, me encanta saber los modelos de los aviones, subirme en ellos, inclusive sueño algún día en subirme en un A380, que es un avión de 2 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo soy muy fanático de eso, por ejemplo. También, aparte de lo que hoy es mi realidad como narrador de fútbol o periodista deportivo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo a los 15 años, 16 años, me fui más por el fútbol, ¿no? Porque lo empecé a practicar, porque me empezó a gustar, porque por ahí se presentó alguna oportunidad para poder jugar también ya de una manera profesional, ¿no? Cuando estaba en el colegio, cuando una vez fui seleccionado para un torneo nacional y todas esas cosas, pero al final lo mío era hablar, lo mío era comunicar, yo tenía claro eso. Y lógicamente, ya años después dije, bueno, me gustan los aviones también, me gustaría ser en un momento piloto. Pero bueno, creo que fútbol pesó más, ¿no? Pesó más que eso, ¿no? Pero de hecho que en un momento, más adelante, me gustaría hacer una carrera de piloto, ¿no? Tal vez por hobby, ¿no? Tal vez por darme eso. Es una carrera muy costosa, por cierto, ¿no? También yo crecí en una familia humilde, una familia no pudiente, ¿no? Entonces, estudiar una carrera de piloto es costosísimo, ¿no? Claro. Costosísimo. Bueno, en ese tiempo para mí era inalcanzable, ¿no? Pero creo que en algún momento voy a darme tal vez ese lujo, ¿no? Claro, y, no, y además que nos cuentas esta experiencia tuya de, al momento de decidir, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes tienen estas dos opciones, más de dos opciones, Ujú. y sienten este miedo y que tú nos has podido comentar ahorita un poco de tu experiencia, ¿no? Cómo fue tu decisión. Digamos que cuando estabas justamente en esto de la práctica que ya nos hablas, por ahí vi una nota en la que te hicieron que una de tus tías, creo, te metió a un taller, me parece. Ya desde ahí ya te ibas perfilando, ¿no? Para este trabajo el cual desarrollas ahora. Claro, como te conté, a los 11 años yo ya estaba enamorado del periodismo deportivo, ¿no? Sin conocer mucho de la carrera y a qué escuela profesional pertenece. Pero a los 12 años yo, por ejemplo, sabía que algo que tendría que saber sería estudiar locución, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo era un chico que estudió en un colegio nacional, un colegio de varones, estudié en el colegio Ciencias, que es el más grande de Cusco, pues un colegio como en Lima, por ejemplo, el Guadalupe, algo parecido, pero es de varones. Creo que Guadalupe también de varones, ¿no? Entonces, yo de alguna manera, pues en el colegio habían 10 secciones y yo estaba en la última, ¿no? Y por cierto, nos calificaban bueno, por notas, por conducta, ¿no? Nunca fui un tipo con mala conducta, pero sí tenía las notas muy bajas, sobre todo en las matemáticas, ¿no? Y casi desde primero a segundo de secundaria, yo fui ese alumno que siempre llevaba curso a cargo en vacaciones, o sea, nunca tenía vacaciones, siempre llevaba matemáticas. Entonces mis tíos en una razón por motivarme, me dijeron, oye, si es que, bueno, ya para pasar a tercero de secundaria, si es que no jalas ningún curso, bueno, mi tía en este caso se comprometió a darme lo que quisiera, o sea, me iba a poner a seguir jugando fútbol o me iba a poner a algo. Entonces yo le dije, tía, si yo no jalo ningún curso, entonces quiero que me inscribas a un curso de locución, ¿no? Entonces, recuerdo que he dicho y hecho, pues mi tío me dijo que sí, me motivé, no jalé ningún curso, pasé matemáticas con 10,6 creo, que era un punto a favor del alumno. Siempre. Y bueno, y empecé en tercero, prácticamente 13 años para 14 más o menos, a hacer locución, a hacer locución. Tuve un curso rápido de 2 meses nada más, porque no fue tampoco, no lo hice en la escuela de locutores, que era en ese momento en Cusco una institución grande, sino lo hice un taller en algún estudio Ujú. pequeño, ¿no? Pero fue un taller que me sirvió muchísimo, me marcó bastante, porque aprendí mucho y creo que ahí, bueno, se afloró un talento que tendría, ¿no? Porque cuando yo hacía mis prácticas eran hacer programas de radios musicales, algo que lógicamente no fue mi meta. Digamos, mi profesor su papá era periodista deportivo, entonces cuando él me escuchó a mí, me dijo si yo quisiera ayudarle, ¿no? Entonces a los 14 años tuve mi primera experiencia en radio, en Cusco, en una radio AM, lógicamente, en ese tiempo al menos lo escuchaban
40, 50 personas, ¿no? Hoy ya es un poco complicado que escuche a alguien AM, ¿no? Con todas las redes sociales, pero ese tiempo, bueno, ya era algo, ¿no? Yo estaba muy entusiasmado, estaba muy contento, entonces, empezó así. Y después, ya cuando tomaste la decisión, ya nos estás comentando un poco de cómo fueron tus prácticas, tus inicios. Eh, Coméntanos un poco este primer momento que tuviste, que te dijeron, sabes qué, ya, vas a entrar ya a la cancha y vas a empezar a narrar un partido o algo. Coméntanos ahí esta primera experiencia que tuviste, ¿cuál puede ser? Bueno, pasa que siempre quise hacerlo, o sea, siempre quise narrar, pero cuando una vez me dieron el micro no sabía qué hacer, ¿no? Y creo que es algo que a muchos les pasa, que quieren narrar y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, recuerdo que era año 2011. Yo era reportero o apoyaba en los comentarios a veces. Tendría cuánto, 17 años, 18 años. Y yo estaba en Cusco, yo empecé a hacer periodismo deportivo en Cusco de los 14, 17, 18, ¿no? Hasta los 21 años. Entonces, recuerdo que la primera vez era un partido de en ese tiempo, había un equipo, bueno, el Cusco Fútbol Club, que está en la Liga 1, en ese tiempo era Real Garcilaso y estaba jugando Copa Perú y jugaba la etapa regional de Copa Perú. Entonces yo estaba siguiendo la campaña de Copa Perú, ¿no? Y recuerdo que Real Garcilaso le tocaba jugar con el equipo de Puerto Maldonado y el partido ya estaba 9-0 y eran 5 minutos del segundo tiempo, ¿no? Y recuerdo que ya el narrador se había cansado de gritar los goles, pues, ¿no? Imagínate, gritar más de 9 goles en tan rápido es un tema bueno, el narrador estaba cansado y me dijo, narra. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer, no tuve la valentía de hacerlo en ese momento, pero después dije, bueno, si la próxima vez me dice, voy a estar mejor preparado. Entonces empecé yo a buscármela solo, ¿no? A ver videos, ver narraciones peruanas, extranjeras, cómo lo hacían, a leer mucho, a investigar. Y es en el 2012 donde yo siempre iba a todos los partidos de Cienciano, de Real Garcilaso, ese momento que jugaba la primera división. Y un amigo me dice, justo jugaba Cienciano Melgar, y me dice, oye, mi narrador me ha fallado, ¿no? Porque pasa que a veces los narradores, bueno, cuando antes podíamos hacer los estadios, nos pedían favores, ¿no? Tú eres de Arequipa, ya, cuando Cienciano juega en Arequipa, nárramelo, y cuando Melgar juega en Cusco, yo te lo narro, ¿no? Había esos truecos en ese momento. Entonces, a mí me dicen, oye, nárralo tú, pues. Y yo le digo, pero yo no soy narrador. Digo, no, pero sí tienes buena voz, que esto, que lo otro. Y bueno, recuerdo que fue octubre del 2012, Cienciano Melgar es un partido que gana Cienciano 3-2, si no me equivoco, algo así, pero sí hubieron como 5 goles. Y fue la primera vez que me tocó narrar, pues, ¿no? Fue así, una cuestión de que se dio de casualidad y después me gustó y después, bueno, me armé un grupo de periodistas y alquilamos un espacio radial para todos los partidos y empezamos a narrar sin parar desde 2012 y bueno, hasta ahora, ¿no? Que ya, bueno, hemos pasado tantas fases, tantas etapas, ¿no? Claro, ¿no? Y además, ¿cómo fue? Te fuiste dando te fuiste creando, mejor dicho, ¿no? Las oportunidades, me dices que convocaste a un grupo de amigos, te alquilaron un espacio, eh, y después esta soltura, porque muchas veces los jóvenes podemos o pueden tener el miedo de repente, ¿cómo lo voy a hacer? Esta persona ya lo hace hace tiempo, ¿no? Las personas que de repente vemos como maestros, ¿no? Como modelos a seguir. ¿Cómo es que después nace y te vas soltando y vas soltando, vas dando estas frases que de pronto ya te empiezan a caracterizar, ¿no? La línea de Saturno, el Mayben, creo que por ahí también dices, Mayday, Mayday. Mayden. ¿Cómo empiezas ya a crear tu propia forma, ¿no? Para ir narrando? Bueno, la verdad que son cosas que algunas se planificaron, otras solamente nacieron en el momento. El fútbol para mí es algo que me apasiona mucho y es algo que lo veo también de alguna manera que siempre debe superarse, ¿no? Entonces, cuando yo empecé como narrador, pues no tenía nada de la experiencia que tal vez tengo ahora, ¿no? O sea, narro desde el 2011, han pasado, wow, ya casi 10 años, ¿no? Mm. Entonces, cuando yo llego a la radio, cuando llegué a RPP, que digamos viene a ser, para mí RPP viene a ser es el lugar que más quiero porque viene a ser
la cúspide de un mundo más grande, ¿no? O sea, llegar a la radio más importante del Perú ha sido la cúspide de algo más grande, pero es una cúspide que depende de uno si es más grande, ¿no? Porque a veces es fácil llegar, ¿no? Aunque cuesta bastante, pero de ahí tratar de mantenerse es una pelea de cada partido, ¿no? Entonces, yo como te dije, me hubiera encantado a mí que en el año 2011, cuando quise aprender a narrar, habría una escuela, ¿no? Un curso virtual que ahora hay tantas cosas de narración o de periodismo deportivo, no existía. Nadie te enseñaba, nadie te decía, oye, ven a que es acá. Más bien creo que por ahí un colega o otro era receloso de enseñarte sus secretos o sus trucos o su experiencia, ¿no? Era muy complicado. Entonces, pero por suerte yo siempre fui proactivo, o sea, nunca me quedé con los brazos cruzados diciendo, ah, bueno, qué pena, nadie me quiere enseñar, ¿no? O sea, no, me la busqué solo. Entonces, eh, recuerdo que yo leía mucho, y te digo, yo sé la biografía de los mejores narradores del mundo, del Perú, ¿no? De Toño, de Daniel, en su momento yo leí sus biografías, leía lo que ellos pensaban como narradores, ¿no? O sea, son modelos de los que queremos hacer esta carrera, nuestra profesión, o los que ya tenemos una profesión en esta carrera. Y Daniel decía que el narrador se caracteriza mucho por sus frases, ¿no? Y lógicamente él ha sido una máquina de frases narrando a nuestra selección. Exacto. Entonces, eso para mí fue un consejo que nunca me lo dio en persona, sino yo lo leí por ser curioso, por estar ahí atento a eso. Y entendí que cuando llegué a la radio más grande del país, pues no tenía que ser un narrador que solo narre fútbol, sino un narrador que también marque alguna diferencia con otros narradores, ¿no? En el sentido de que ponga mi propia marca, de que ponga mi propio estilo, de que cuando digo una frase me digan, ah, esa es la frase de Jofre Zulca, ¿no? Entonces, la línea de Saturno viene a ser una imaginación mía que en un mundial en la radio la puse, la dije y le gustó a mis compañeros, le gustó a Landiez, le gustó a Juan Luis Morales, por ejemplo, en ese momento, a Paul Pérez, que es mi compañero hasta ahora. Y me dijeron, oye, sigue diciéndola, ¿no? Y cuando había corner, le puse emergencia aérea en el área y puse una frase que es un llamado de emergencia que justamente viene a ser parte de mi otra pasión, que es la aviación, ¿no? Emergencia aérea en aviación es Mayday, Mayday, ¿no es cierto? Ah, Alerta de mira, emergencia, ¿correcto? ya, Entonces, claro. yo había escuchado unos narradores que decían en los corners, y preparados todos en el área, que viene ahora la pelota desde el aire, emergencia aérea, va a lanzar. Entonces, esa emergencia aérea le puse la frase que siempre la escuchaba, por ejemplo, en algún documental de aviación o de accidentes aéreos, que soy muy fanático de eso, aunque no creas. Y el Mayday, Mayday, entonces la empalmé y cuando la puse sonó, hubo mucha gente que le gustó, entonces con ese respaldo me lancé a eso, ¿no? Y después vino el Jardín del Gol y después vino el Área de los Deseos y después vino Denle una capa de ese héroe, ¿no? Que son frases que después fui encontrando porque a veces simplemente las analicé en su momento y dije, pero siempre hablan del héroe sin capa, ¿y por qué no denle una capa de ese héroe, ¿no? Entonces, son cosas que se prepararon, ¿no? En su momento. Pero después también, ya cuando llegué a la televisión, ya la cosa fue más fácil, porque para mí la radio siempre es el reto más grande como narrador, porque la radio no tienes descanso, nunca paras, necesitas tener un juego de palabras grande, un vocabulario más grande. Y la televisión es pausada, la imagen habla por sí sola, tienes espacio, tienes respiro, puedes pensar, estás suelto, estás fresco, no te cansas, ¿no? Y entonces sí, en la tele, pues cuando empezó mi primera Copa América, pues lancé mis frases y fue una locura total en redes. Sí. Y después, pues los partidos también, bueno, habían partidos muy aburridos, habían partidos muy entretenidos, habían partidos muy apasionantes, como cualquier otro partido donde no juega Perú. Y pues siempre entendí que al final mi talento también es un poco de entretener, ¿no? De que soy un narrador que puede hacer un partido aburrido, un partido entretenido, un partido apasionante, ¿no? Entonces, y creo que he tenido varias evoluciones, porque yo no, honestamente no creo que sea el mismo narrador del 2019 al de la última Euro, ¿no? O sea, he madurado muchas cosas, he aprendido muchas cosas también y sigo aprendiendo con lo que vengan, con las oportunidades que vengan, ¿no? Entonces, las frases son espontaneidad mía, es parte de mi ser, es parte de mi marca personal, ¿no? Claro que sí, Joffrey, y realmente la anécdota de tu proceso de narrador que nos estás comentando seguramente le va a servir
como guía, como orientación acá a muchos de los jóvenes y también a las familias que nos están viendo por medio de esta plataforma. Yo, Freddy, para ya ir entrando a la parte final, ¿qué consejo eh, le podrías dejar, ¿no? Aquí a los jóvenes que de pronto y dentro de sus opciones está querer estudiar ciencia de la comunicación o periodismo, pero de pronto también siente de que tienen el miedo al equivocarse, al errar? ¿Qué consejo le podrías dar desde esta experiencia que de pronto ya tienes? Bueno, el consejo es que se preparen pues como para ir a una guerra, ¿no? Porque el ser periodista es una guerra de todos los días, no tiene descanso. Empieza de domingo a domingo. Y no hablo del trabajo, eso es otra cosa. Mm, La guerra es competir, enfrentarse de uno a otro, no en el sentido físico, sino en el sentido de cuántas armas tienes tú y cuántas armas tiene el otro, ¿no? Yo soy narrador de fútbol, digamos que en eso siento que he destacado más allá de ser comunicador social, pero detrás de ser un narrador o de que uno piense que solamente soy narrador, hay alguien que también es un periodista deportivo, que también sabe entrevistar, también soy comentarista deportivo. De acá a unas semanas empiezo un curso de entrenador de fútbol porque quiero ser un analista de fútbol mucho más especializado. Y detrás de eso también hay un hombre que sabe editar videos, que sabe de streamings, y detrás de eso también hay alguien que ha sido al momento productor de televisión, productor de radio, y más allá de todo eso también hay alguien que también es animador, maestro de ceremonias, domina protocolos. Y te podría decir que cuando no he sabido algo, lo he aprendido. Cuando no he encontrado a alguien que me ayude, bueno, yo me ayudo solo, ¿no? Entonces yo creo que el que quiere estudiar periodismo tiene que ser alguien muy completo, tiene que ser alguien que no se deje de preparar, ¿no? Porque, como les digo, esto es una guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo así, ¿no? A veces uno, digamos que por dentro lo sientas. Yo lo siento así, por ejemplo. Claro que, por supuesto, yo respeto a mis compañeros y quiero que ellos sigan trabajando tan igual como yo, pero sé que detrás de mí hay muchísima gente que quisiera estar en mi lugar, ¿no? Como alguna vez yo también quise estar en el lugar de los que hoy son mis colegas. Pero igual no subestimo a nadie, no me confío de nadie y tengo que darle más herramientas a la radio, al canal, o por último, a mí mismo, ¿no? Porque hoy en día lo que tú estamos haciendo es algo que es el futuro, bueno, ya es el presente, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Entonces, en las redes sociales uno tiene la capacidad de generar su propio público, de generar su propio rating, de hacer su propio canal, de hacer su propio proyecto, ¿no? Y si yo, digamos, de aquí a unas semanas empiezo el curso de entrenador de FIFA, de fútbol, un curso que me ha costado muchísimo dinero, pero estoy seguro que cuando lo acabe en un año, 2 años o 4 años, seguramente ya no será el mismo narrador que solo narra y entretiene, sino será un narrador que también es analista, que también puede opinar, que también puede debatir. Entonces estoy metiéndole a mi carrera, a mi talento, más armas, ¿no? Más herramientas. Entonces, si yo te digo esto, es que no basta con comerse 5 años o ujú. 10 semestres o 10 ciclos de universidad para pensar que algún momento vas a ir a la televisión, vas a ir a la radio y vas a ser famoso o vas a hacer un líder de opinión o vas a hacer lo que tú quieras o el mejor productor del mundo. No alcanza. La preparación, el hecho de aprender de todo, de saber de todo, de no decir, ah, no, yo soy narrador y yo nunca voy a opinar, ¿no? O sea, Mm. ese es un pensamiento equivocado, ¿no? Es un pensamiento mediocre que creo que ningún aspirante a ser un periodista, bueno, que traje grandes medios o que quiera ser un líder de opinión en su propio medio, debe pensar, ¿no? Entonces, hay que prepararse, hay que siempre ir un paso adelante, hay que invertir por nuestro futuro, comprar experiencias, algo que decía Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, ¿no? El que quiere llegar al éxito tiene que comprar experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo he comprado la posibilidad de estudiar y saber de fútbol de entrenadores de Liga Española, de Liga de Europa, que me van a enseñar, entonces estoy comprando una experiencia que me va a servir a mí a ser más experimentado. Entonces yo creo que los chicos que quieren esta carrera tienen que estudiar mucho, tienen que prepararse más, saber de todo y también ponerlo en práctica, ¿no?
por ejemplo, lo que tú haces es algo admirable, poner en práctica lo que significa esta carrera, ¿no? Estar preguntándole a alguien cosas que tal vez otros no sepan, mostrar algo al público distinto, innovar, ¿no? Entonces nos encantaría que todos seamos Juan Diego Agüedo, ¿no? Nos Diego, encantaría, Diego. pero... O Diego Agüedo, ¿no es cierto? O perdón, José Diego, Diego Diego. Agüedo, Juan Diego. Juan Diego. Bueno, o nuestro amigo Diego López, en pocas palabras, Ya, ¿no? listo. Nos encantaría, pero bueno, lamentablemente hay chicos que están en la carrera porque, bueno, porque tal vez porque no se hallan, porque creen que es la carrera más fácil. No, esta es una carrera hermosa, es una guerra, se compite siempre, hay espacio para pocos y los que estamos, en verdad, yo creo que hemos remado mucho y seguimos ahí aferrándonos a cuidar el puesto con todo, y los que vienen de atrás, pues tienen que demostrar que saben más que nosotros, ¿no? Entonces, y que pueden hacer mucho más, mejor las cosas. Y al final también, todo esto de la carrera son etapas, son ciclos, ¿no? Yo ahorita tengo 28 años, voy a cumplir 29, y seguramente haré lo que pueda hacer hasta los 50, 60, donde Dios me permita, o menos, ¿no? O tal vez me retire antes, qué sé yo, porque a veces la vida es así. Y vienen gente detrás de ti, vienen chicos detrás de ti, pero esos chicos tienen que ser mejores. Entonces, a los que quieren hacer cosas como las que hago, o cosas como las que ven en la televisión, o ser el conductor famoso, o destacar en algún medio, pues tienen que pelearla con todo. Y el que está metido en la carrera, el que toca puertas, el que conoce gente, como yo también toqué mis puertas a Alan Díez en su momento, cuando Alan Díez no era el que es ahora, entonces, y le pones fe, entonces, cuando te haces notar, entonces también eso apoya, eso ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante esas relaciones humanas. No alcanza a quedarse en casa y detrás de la computadora tampoco, ¿no? Entonces uno busca su camino, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Lima y soy cusqueño, entonces, ¿qué hace un cusqueño en Lima en este momento haciendo una entrevista con Diego López? Bueno, soy un cusqueño que dejé a mi familia, dejé mis amigos, dejé todo, y vine por un sueño, el sueño que vivo ahora, y que recién es el comienzo de lo que quiero, porque hay muchas cosas más, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y qué buen mensaje este que nos está dejando ya para terminar esta parte de la entrevista, que uno se tiene que ir, prepararse como si fuera a la guerra, ¿no? Y prepararse es la formación, los estudios, que no todo te lo va a dar la universidad, ¿no? Sino que también hay complementos que cada uno va a ir buscando de acuerdo a sus posibilidades económicas y también de la idea de crecimiento que cada uno tiene, ¿no? Que es diferente en cada profesional. Jofre, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por todas estas enseñanzas y mensajes y anécdotas sobre todo, porque es eso, es contar anécdotas que estás dejando a los jóvenes y que de seguro alguno de ellos, alguna de estas anécdotas, pues las va a sentir suyas y va a poder aplicar esta forma como tú lo hiciste. Muchísimas gracias, Jofred. No, Diego, agradecerte a ti la oportunidad de, la verdad, es un sacrificio el que estás haciendo, Dios mediante que valga la pena, pero la verdad te felicito y te agradezco por la entrevista, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias. Listo. Jofred, ¿narrar una final o jugar una final? Narrar una final ¿Ser, ser periodista dentro de un estadio o estar narrando un suceso en la calle? dentro de un estadio. Frases para completar, ¿ya? Mi máximo referente es Bambino Pons, yo soy muy, perseverante. narrar un partido de Perú en las eliminatorias o en el Mundial. En el Mundial. Estar en Hablando Oportunamente ha sido. Extraordinario. Listo, amigo. Muchísimas gracias. Gracias.